En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere será condenado. La palabra de Dios es muy clara, estimado oyente, que vayamos todos los que creemos en Jesucristo como Señor, Dios y Salvador. El mandamiento es para todos los que creemos en Jesús, de ir por todo el mundo y predicar su palabra, el evangelio, a toda criatura, a todo aquel que nos escuche. Pero creer implica obedecer, estimado oyente. Si una persona dice que cree en Cristo, pero no lo obedece, entonces no está creyendo totalmente. El creer implica obedecer. Si te dice la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, pero ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los avaros, ni los homosexuales, ni los chismosos, ni los ladrones, ni todo el que hace maldad entrará al reino de Dios. Ahí nos está dando una clave, la palabra de Dios, que hay que apartarse de todo pecado, de toda maldad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esto no es una película de ciencia ficción, esto es la realidad. Si tú no te arrepientes, vas a dar al infierno. En juego está tu alma. Si tú te burlas, si tú atacas la palabra de Dios, si tú no crees, si tú endureces tu corazón, en juego está tu alma. Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, nos da la lista, una pequeña lista de los pecados que hay que apartarse. Y nos dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, no se engañen, nadie se burla de Dios. El que siembra en la carne cosechará corrupción y muerte. Mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. ¿Qué es sembrar en la carne? Borracheras, drogadicción, robos, odios, golpes, peleas, adulterio, fornicación. Cosechar en la carne es todo lo que es el pecado. Y cosechar en el Espíritu es leer tu Biblia, orar, ayunar, poner alabanzas, obedecer a Dios, velar. Eso depende que seas un cristiano fuerte o que seas un cristiano débil. El diablo se está llevando a las almas. La mayoría de las personas que mueren van a dar al infierno, unos porque no creen, otros porque se burlan, otros porque endurecen su corazón y otros porque aman más el pecado. No vale la pena que por cualquier tipo de pecado vayas a dar al infierno por la eternidad, estimado oyente. La palabra de Dios es la verdad. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, y dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino no es Buda, el camino no es Alá, el camino no son las drogas, el camino es Jesucristo. Él es el camino que debemos seguir, Él es la verdad. La verdad es que si no te arrepientes y te apartas del pecado, vas a ir a dar al infierno. Esa es la verdad. Amén. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida eterna. Él nos ofrece vida eterna. Si tú mueres sin Cristo, vas a dar al infierno y es la muerte espiritual. Pero si tú te esfuerzas, le pides a Dios que te ayude a dejar los pecados que no puedes dejar. Jesucristo rompe las cadenas de alcoholismo, Jesucristo rompe las cadenas de drogadicción, de adulterio, de fornicación, de homosexualismo, de lesbianismo. Jesucristo, para Él no hay nada imposible. Pero la oportunidad es en vida, estimado oyente. Como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos, de los cuales dirás, no espero nada de ellos. Ahorita que puedes ver, oír, caminar, hablar, entrégale tu vida a Cristo Jesús. No esperes estar en una cárcel, no esperes estar entubado en un hospital para que le digas a Cristo: ahora sí, te entrego mi vida. No le des las migajas a Cristo. No esperes estar en una situación apurada, llorando, en una aflicción muy fuerte para entregarte a tu Creador. Ahorita es el momento, estimado oyente. Ahorita es cuando debes servir a Dios,
porque de eso depende si vas a la vida eterna o vas al infierno. La decisión es tuya, el alma es eterna, ya